Comienzo de nuevo. Buenas tardes a todos, gracias por asistir. Voy a presentar la segunda ponencia de esta tarde, que se va a efectuar de manera presencial y la va a presentar las empresas Ainsur y Cinco. Ainsur cuenta con más de 20 años de experiencia en la distribución de materiales especiales para la construcción, rehabilitación y restauración de todo tipo de edificios, aportando las mejores soluciones dependiendo de las necesidades concretas de cada proyecto. Además, han desarrollado un departamento especializado en las mejores y más novedosas soluciones y medidas de eficiencia energética. Cinco es una empresa pionera y uno de los líderes mundiales en cubiertas verdes extensivas e intensivas, que ha impulsado en gran manera la evolución de esta tecnología. Sus proyectos de investigación y el desarrollo innovador de sus sistemas permiten ofrecer soluciones sostenibles tanto a inversores particulares exigentes como a promotores de grandes obras públicas. Les interesa mucho la ecología, intentan ser el máximo de ecológicos con el menor coste económico posible. La construcción de cubiertas ecológicas y vegetales no es un lujo, sino una necesidad, ya que proporcionan equilibrio ecológico en los espacios urbanos construidos al tiempo que integran los edificios en el entorno natural. La ponencia la van a desarrollar Alfonso Castellano Vizcaíno, director comercial de Ainsur, y Jorge del Préstamo Fernández, director comercial de Cinco Cubiertas Ecológicas. El título de su ponencia es Cubiertas verdes, sinergias e integración con sistemas constructivos. Muchas gracias y les dejo con ellos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias a todos por asistir. Gracias también a los que están desde casa en streaming. Gracias a los organizadores del evento, que afortunadamente venimos colaborando con ellos desde hace muchos años, desde 2012, en este evento que nos parece fantástico, familiar y muy bueno para el sector en cuanto a enseñar sistemas más eficientes y mucho mejores sistemas constructivos, aportándolo a los que ya veníamos haciendo anteriormente. Así que muchas gracias al Colegio de Aparejadores, gracias también al Ayuntamiento de Sevilla, Envisesa, y gracias a todos los patrocinadores, desde luego, porque sin ellos no sería esto posible, ¿vale? Gracias a todos ellos. Tengo que agradecer particularmente también a la colaboración especial en nuestra empresa con mis colaboradores Baumit y de sistemas constructivos de sistemas de aislamiento por el exterior, SATE, y Sluter System, que son sistemas de perfilería, drenajes, impermeabilización, y también en este caso presentamos un suelo radiante muy eficiente. Ainsur es una empresa que empezó siendo un almacén de materiales especializados y nos hemos ido desarrollando, adaptándonos a los nuevos cambios normativos, adaptándonos a las nuevas exigencias del mercado, tanto exigencias térmicas como exigencias de solidaridad, impermeabilización y reparación y refuerzo de estructuras, ¿vale? En este caso la ponencia la va a dar mi compañero Jorge, que es uno de nuestros colaboradores como Cinco. Todos pensamos en las cubiertas jardinadas como cubiertas, azoteas en las cubiertas, y en cubiertas jardinadas cualquier jardinamiento que esté sobre un forjado, ¿vale? En todas las ciudades de España y de Europa tenemos jardinamientos sobre forjados en entradas de edificios, entradas forjados sobre garajes, en los que las cubiertas ajardinadas cumplen un papel fundamental, como desgraciadamente, no quiero empezar la ponencia siendo pesimista, pero desgraciadamente hay algún caso en los que el ajardinamiento no ha funcionado muy bien hasta llegar al colapso. Por lo tanto, tenemos que cumplir los parámetros de una cubierta jardinada de aligerar peso, drenar muy bien el agua y por supuesto mantener la planta, que la planta necesita unas necesidades que se la proporciona el sistema de cubiertas 5, ¿vale?
le paso la palabra a mi compañero Jorge, que va a hacer la presentación de las cubiertas con, como dice el título de la ponencia, sinergias e integración en sistemas constructivos, que es muy interesante de cara a esos sistemas constructivos, sobre todo para evitar problemas de impermeabilización y buen funcionamiento del jardín. Jorge, te paso la palabra. Muy bien. Pues gracias, Alfonso. También en primer voy a ser muy breve con los agradecimientos. En un principio agradecer primero al público que estáis aquí sentados y los que estáis en streaming, porque para nosotros es un honor por la vocación que tenemos el poder que nos dediquéis estos minutos a escucharnos toda nuestra base técnica y el interés que está despertando en todos vosotros, y los que estáis aquí presencialmente, pues desde luego que es de agradecer, y al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, pues para promover que podamos tener estas actividades lúdicas y sin perder respeto a esta situación, pero a todos nos gusta salir de nuestro entorno y poder tener una vida normal, así que gracias a todos por estar aquí. Gracias a AIMSUR, porque sin ellos no estaría aquí hablando. AIMSUR en toda la zona sur de España es nuestro brazo técnico comercial que os puede dar servicio a todos vuestros proyectos, así que gracias, Alfonso, por invitarnos a estar aquí. Y sin más dilación, pues me meto ya con la presentación porque el tiempo pasa y si no, pues el objetivo es técnico, así que vamos a por ello. Así que nada, gracias por estar aquí. La imagen que he puesto en esta presentación no es por casualidad, sino es porque ilustra el contenido de lo que vamos a hablar. ¿Veis esta superficie de cubierta? Es una cubierta donde hay distintos tipos de vegetación, pero combinada con espacios pensados para que sean pisables y transitables y de uso urbano. La vegetación por sí misma tiene unos valores medioambientales y ornamentales, pero tenemos que hacer que las cubiertas sean funcionales desde el punto de vista del uso público. Con lo cual tiene que haber unos puntos, unos encuentros que desde el punto de vista de la arquitectura se resuelvan pensando en no generar en un principio puntos críticos en la impermeabilización. Así que la base técnica de las cubiertas vegetales tiene como hilo conductor elementos de drenaje. Si, por ejemplo, Alfonso, puedes enseñar dos modelos de drenaje, veréis, esto es lo que creamos con unos elementos de drenaje. Placas drenantes son elementos tridimensionales que generan cámaras de aire por las cuales pueden pasar el agua a su través, en su interior. Estos drenajes tienen unas propiedades mecánicas que nos permiten los distintos usos que una cubierta va a poder, digamos, las solicitaciones que va a tener. Así que la jornada de hoy, la presentación de hoy tiene que ver sobre cómo podemos resolver a través de placas drenantes la combinación de zonas verdes con zonas pavimentadas y cómo resolver los puntos críticos que esos encuentros generan. Estas dos diapositivas son dos guías en las que se combinan el conocimiento de la agronomía, el conocimiento de un ajardinamiento intensivo, con el conocimiento que tiene que ver las soluciones pavimentadas, ¿vale? Entonces esta presentación es fusionar estas dos técnicas. Os pongo algunas imágenes que ilustran estos espacios. Veis cómo el poder combinar con una libertad de diseño estos dos espacios, pues exige de una técnica detrás que sea efectiva y de una gestión del agua que sea también bastante eficiente. Veis en esta diapositiva. ¿Hola? Sí. Vale, así. Como aparte de pavimentos también hay bancos, zonas de jardineras con distintos grosores, barandillas, y todos esos encuentros los vamos a resolver con plagas drenantes y ahora veréis cómo. Bueno, estos son siguiendo referencias, que he intentado que la presentación sea muy visual para que sean más las imágenes las que expliquen el contenido que queremos transmitiros. Vamos a hablaros sobre los componentes básicos que exige tener una solución constructiva que combine estos dos acabados, verdes y transitables. Por un lado tenemos un forjado
que es el pilar sobre lo que se basa todo el conjunto del sistema, que tiene una impermeabilización y una impermeabilización que va a recibir el ataque de una raíz, de las raíces, en una cubierta extensiva, tipo, por ejemplo, de plantas crasas, tenemos una raíz muy poco agresiva, pero cuando nos vamos a jardines con zonas pavimentadas, lo normal es tener un paisajismo con vegetación intensiva, donde aparecen arbustos, árboles. Podemos incluso tener una vegetación con una raíz rizomatosa muy agresiva que va a buscar anclarse atravesando todas las capas. Con lo cual, cuando no tenemos la certeza de que el sistema de impermeabilización puede ser resistente al ataque de la raíz, debemos de proteger inmediatamente después de ese sistema de impermeabilización con una lámina extra antirraíz. Con lo cual, láminas antirraíces debe de haber de distintas resistencias. No podemos pensar que una lámina de polietileno podría resistir la agresión, por ejemplo, del bambú, que es muy agresivo. Con lo cual, tenemos que desarrollar una gama de productos que en la primera instancia sean las capas que impidan que haya una conexión directa entre la raíz y el sistema de impermeabilización. E insisto que esto solamente es en el caso que las impermeabilizaciones no tengan una certificación antirraíz. Uno de los grandes miedos que tienen las cubiertas vegetales, y cosa que es natural, por el hecho de tener una continua humedad y por tener raíces, que pueden generar peligros con respecto a la entrada de agua en el edificio, patología que es la principal sobre las, entre comillas, enfermedades de la edificación. La respuesta es rotundamente no. Si las impermeabilizaciones se hacen adecuadamente, cumpliendo con las normativas de aplicación, y si hacen unos sistemas de protección antirraíz correctamente, no tiene que haber ningún problema con la entrada de agua, ¿vale? Entonces, en eso sí quiero transmitiros respeto, pero no miedo. Por encima de la agresión de la raíz vamos a tener unas placas de drenaje que van a recibir distintos pesos, distintas solicitaciones. El apoyo de estos materiales sobre el sistema de impermeabilización podrían dejar unas huellas que con el tiempo pudieran punzonar la impermeabilización, con lo cual ahora necesitamos una protección mecánica. Esa protección mecánica la dan los geotextiles, que según tengamos la tipología de la cubierta deberíamos de valorar cuál es la agresión mecánica del sistema de drenaje para elegir geotextiles de distintas resistencias al punzonamiento. Entonces, por ejemplo, una placa de drenaje sobre la que estuviera encima 1 metro de tierra que pudiera pesar 1.500 kilos o más con todo el cepellón del árbol, tendríamos que tener una capa de drenaje de mayor resistencia que si tuviéramos una planta, por ejemplo, con aromáticas tipo lavanda, cuyos pesos no estarían por debajo de los 300 kilos. ¿Bien? Entonces, las mantas de protección son necesarias y estudiarlas para cada proyecto. Aparte de la protección mecánica, además se diseñan para que sean elementos retenedores de agua, para poder conservar cierta humedad, para que el agua del exceso del riego, de la lluvia, la conservemos y una vez que ha dejado de llover o ha dejado de regar, esa humedad contenida en el interior, por evaporación, se lo estamos transmitiendo a la parte vegetal y ayudamos a que las zonas verdes estén mantenidas sin tener que hacer un uso excesivo del riego. Por encima de la manta de protección, y esta es la madre del cordero, tenemos las placas de drenaje. Tenemos que pensar que no es lo mismo tener una cubierta en la zona de levante expuesta a la gota fría o esa misma cubierta, a lo mejor en Asturias, donde tenemos muchos más días de lluvia a lo largo del año, pero que la intensidad pluviométrica es muy inferior. Con lo cual las placas de drenaje, como veis, tienen distintas alturas. Cada una de esas alturas genera una cámara de aire que puede albergar un caudal de agua distinto. Entonces, elegir el sistema de drenaje, entre otros parámetros, tiene que ver con la cantidad de lluvia que puede recibir una superficie determinada de cubierta. Por otro lado, las placas de drenaje, como veis, van a tener unos usos encima. Se van a crear pavimentos y esos pavimentos pueden recibir el paso de personas o el paso de vehículos, con lo cual la resistencia a la compresión debe estar
debe ser un parámetro a conocer para el buen diseño de esa cubierta. Por encima de la placa de drenaje necesitamos un elemento que permita la separación física entre el sustrato y la cámara de aire que genera el drenaje. Estos filtros son unos geotextiles que tienen una muy alta permeabilidad, es decir, el paso del agua a su través tiene que ser muy rápido. Una cubierta vegetal o una cubierta con drenaje donde encima hay un pavimento, si el filtro no es permeable, lo que generaría es una acumulación de agua por encima de él, es decir, tendríamos un sustrato con un exceso de agua que no sería favorable para el correcto crecimiento de la vegetación. Entonces ese filtro, como veis, tenemos filtro SF, TG, PV, que tienen unas propiedades mecánicas y de permeabilidad en función del proyecto al cual estemos diseñando. Por encima del filtro está el sustrato. Aquí es donde ocurre casi todo, es donde crece la planta. Con lo cual estos sustratos, y más si estamos en una cubierta en altura, tienen que ser sustratos con una estructura estable en el tiempo. Y cuando digo una estructura estable en el tiempo es que no podemos tener, como ocurre en las jardineras que tenemos en casa, que de vez en cuando tenemos que comprar una bolsa de tierra para rellenar ese grosor que ha perdido la propia tierra de la maceta. Si eso ocurre en el edificio de aquí enfrente y tenemos que llamar a una grúa para que nos venga con 20 metros cúbicos de sustrato, estaríamos incurriendo en unos gastos de mantenimiento insoportables. Así que los sustratos de cubiertas vegetales tienen unos componentes que le hacen ser duraderos a 40 años vista. Tienen que tener unas propiedades de permeabilidad y de porosidad para hacer que el agua que reciben rápidamente, el exceso de agua, se nos vaya al sistema de drenaje. Aquí estamos hablando de sistemas de drenaje. Y obviamente un sistema de drenaje funciona cuando le llega el agua. Así que esa conexión entre sustrato y filtro debe ser perfecta para que cuando llueve el agua rápidamente se nos vaya al sistema de drenaje, ¿vale? Entonces, el sustrato de cubiertas vegetales cumple con una serie de normativas, unas características que le hacen ser distintas a las tierras universales que se utilizan en jardinería. Todas estas capas, láminas antirraíces, mantas de protección, drenajes, filtros y sustrato, componen lo que llamamos solución constructiva multicapa, ¿vale? Entonces, desde 5 o nuestro concepto de arquitectura no es tener un paquete universal que vale para todos los casos, sino analizamos las características de cada proyecto y decimos qué combinación de capas hace que ese proyecto funcione bien a todos los niveles, para la planta, para la entrada de agua, para la protección mecánica, etcétera, etcétera. Cubiertas intensivas. Esto es en este título de la presentación, que es sinergias entre cubiertas verdes y soluciones constructivas. La parte de cubierta verde es a lo que nosotros, en este caso, lo referenciamos a las cubiertas intensivas, donde tenemos un diseño paisajístico muy universal, con plantas que estaríamos, si veis en este esquema, estaríamos entre la parte de 300 milímetros hasta de ahí en adelante, ¿vale? Donde tenemos unos pesos de unos 450 kilos hasta los 900 o 1000, etcétera, etcétera, ¿vale? Estaríamos en este rango, en este espectro de diseño de paisajismo. La solución constructiva sería más propia a esta placa de drenaje. Veis que tiene una altura de 6 centímetros, con lo cual la cámara de aire que genera en el interior es muy adecuada para la buena respiración de la vegetación que le va encima. Pensad que la cámara de aire, las plantas viven muy bien cuando hay una buena relación entre aire y agua, y no podemos tener agua en exceso ni un déficit de aire. Un déficit de aire es un ahogamiento de la parte radicular de la planta, con lo cual tendríamos que hacer en el mantenimiento una reposición de plantas porque se nos han ahogado. Entonces, la vegetación necesita respirar y la cámara de aire que genera los drenajes tiene que estar en función al tipo de vegetación que le va por encima. Las cubiertas transitables estaría en aquella zona de la cubierta donde no hay vegetación, sino que es espacio para el tránsito de personas, ¿vale? Por ejemplo,
Esta placa de drenaje que os enseña Alfonso tiene una resistencia a la compresión de 500 kilonewtons metro cuadrado. Es resistente a la circulación de camiones, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando abordamos un proyecto y nos dicen que las superficies son transitables, también tenemos que conocer cuál es la altura del pavimento que tenemos, porque cuanto más estrecho es el pavimento, las cargas se transmiten más directamente sobre la placa de drenaje. Entonces, en proyectos donde por cotas de arquitectura no tenemos más que 10 centímetros para poner las capas de hormigón y el pavimento, tenemos que recurrir a drenajes altamente resistentes a la compresión, ¿vale? Y bueno, esto sería, ahí veis un esquema de una cubierta invertida con un sistema de drenaje donde encima hay una cámara de grava y unos adoquines recibidos con un lecho de arena. ¿Bien? ¿A qué nos referimos? Esta diapositiva es la que, digamos, es lo que resume todo el contenido de esta diapositiva. Esta sección se encuentra de una manera muy habitual en todas las cubiertas sobre garaje. Tenemos un acceso peatonal, tenemos a lo mejor una playa de piscina con césped, tenemos una zona de jardineras, tenemos un parque de niños. Entonces, lo que nosotros proponemos es que la separación en todos estos distintos acabados no sea haciendo que sobre el forjado pongamos muros de separación y el impermealizador trate cada una de esas superficies como cubiertas independientes, que la zona de jardinera no sea una cubierta independiente a la zona pavimentada. Así que eliminamos todos los puntos críticos en la medida que el impermealizador, cuando se encuentra un forjado diáfano, solamente tiene que rematar en el perímetro exterior de la cubierta, dejando libre toda la membrana impermeable para que sobre ella ya se coloquen todos los distintos acabados. Así que, como veis en este esquema, no tengo un puntero, pero creo que se ve fácilmente como la placa de drenaje comunica todos esos distintos acabados, el agua que cae en la izquierda, en la zona de donde están los padres, los niños, las otras jardineras, los pavimentos, todo el agua circularía debajo de esos pavimentos hasta encontrar la red de saneamiento de esa cubierta. Y todos los elementos de separación, todos esos bordillos de separación, están construidos sobre la placa de drenaje. Así que, insisto, el caudal de agua que pasa en los distintos acabados va a ser como si fuese un agua subterránea que circula debajo de los pavimentos y debajo de las zonas verdes. Aquí, bueno, es un esquema sobre la familia de drenajes que tenemos y, como os digo, estudiamos el proyecto como si fuese un traje a medida según la información que se nos transmite desde la obra o desde el estudio de arquitectura. He cogido una foto de una obra que recientemente acabamos de terminar. Esto es un hotel en Andorra. Veis, está el sistema de impermeabilización. Andorra no es el mejor ejemplo ahora mismo. Bueno, se ejecutó en verano, me parece que fue. Vale, está el sistema de impermeabilización. Y aquí veis las capas que están encima. La lámina lleva una impermeabilización asfáltica. Las impermeabilizaciones asfálticas, con el paso del tiempo, pueden perder sus propiedades antirraíces. Sí, al principio sí las tienen, pero a lo mejor a los 8, 9, 10 años, los aditivos que le ponen a los materiales para repeler las raíces pueden desaparecer y no son al 100% antirraíces. Con lo cual, si queremos una cubierta duradera a 40 años vista, como una medida preventiva, nosotros recomendamos, e insisto en la palabra recomendación, poner un film antirraíz. Esa es la lámina antirraíz VSF40. Por encima de la antirraíz estaría la lámina, perdón, ahí me he equivocado yo, es una lámina de protección mecánica ISM50, que la tiene Alfonso aquí. Pues por una cuestión de seguridad nos la pasamos para que la toquéis, pero es una manta de 850 gramos metro cuadrado, es altamente resistente al punzonamiento. ¿Vale? Entonces, eso sería en el stand de AIMSUR, allí podéis pasar y tocar todos los materiales. ¿Bien? Esa sería la manta de protección mecánica, el sistema de impermeabilización. Por encima de esto está el drenaje Floradrain 60, que se rellena de gravilla. Es a lo que llamamos cincolit.
se rellena de gravilla para darle mayor resistencia a compresión. Perdón. Sí, y una vez que tenemos ese drenaje relleno de cincolí, ya tenemos una plataforma perfectamente estable para poder construir en él todos los bordillos de separación entre zonas verdes y pavimentos. ¿Veis? Esta es la superficie. La foto se ve muy chiquitita. Al fondo hay una máquina, es un dumper, que lo que está haciendo es mover los distintos materiales sobre la obra. Es decir, a veces sobre la impermeabilización se ponen morteros de protección para que durante un periodo de tiempo todos los oficios que circulan sobre el sistema de impermeabilización no dañen la membrana impermeable. Con lo cual podemos utilizar las bondades de los materiales drenantes para que ya en sí mismos sean una buena protección mecánica funcional durante el periodo de ejecución de la cubierta. ¿Veis cómo se dibujan las zonas verdes, las jardineras interiores, donde las zonas donde se van a adquirir los pavimentos? Pero si en este momento de esta fotografía cayera una tromba de agua fuerte, la comunicación del drenaje lo que va a hacer es que toda la cubierta se comporte como una sola cubierta. Y fijaros que eso nos permite una libertad de diseño en cuanto al circuito de los pavimentos con respecto a las zonas verdes, y el impermeabilizador, una vez que ha terminado su trabajo, se va a su casa y no tiene que saber más cómo se han dibujado esos bordillos de separación, cosa que genera o elimina muchos metros lineales de puntos críticos del sistema de impermeabilización, porque al final los muros, si son muros de separación, la impermeabilización sube por un lado, sube por otro, arriba te queda la membrana impermeable, que debe ser tapada con alguna albardilla o un elemento decorativo, y la colocación de ese elemento decorativo genera puntos críticos en el sistema de impermeabilización. Luego la cosa parece de perogrullo, pero no acaba de estar bien resuelta en todas las obras. Así que de esta manera, bajo este principio, nos quitamos muchos cientos de metros lineales de puntos críticos de la impermeabilización. ¿Veis aquí? A la izquierda hay una zona de jardineras, hay un muro de separación y unos adoquines que son la zona pavimentada. Todo ello, el impermeabilizador, sin saber qué es lo que se está construyendo, porque realmente no le afecta a su garantía. Esa es una imagen tiempo después, donde ya se han hecho los labores de jardinería. Se hace la jardinería, se eligen los pavimentos, tarimas, morteros, baldosas, adoquines, etcétera, etcétera. Y esto es la obra, bueno, una de las imágenes de la obra terminada. Se pueden incorporar, por supuesto, lagos, zonas verdes, piscinas, haciendo que la impermeabilización siga en todos estos casos por debajo de todos estos distintos acabados. Imaginaros que una piscina que debajo tiene un sistema de drenaje, hay una rotura en la estanqueidad de la piscina, el agua caería a la impermeabilización que resuelve la estanqueidad de la cubierta y por el sistema de drenaje iría al sumidero. Es decir, esa humedad no aparecería debajo del garaje, la recogería el sistema de impermeabilización propiamente dicho. A la derecha vemos cómo se pueden poner postes, se pueden anclar farolas haciendo dados de hormigón sobre la placa de drenaje y todo estaría en posición flotante. Nada, la idea es cuando hay un proyecto, hay una planta de cubiertas, se definen acabados y entonces la idea es buscar cómo se resuelven los puntos críticos y cómo se eligen los drenajes para que en el momento de la ejecución el proyecto de ejecución sea el que nos permita no improvisar, sino que todas las cosas estén resueltas. Y siempre hacemos hincapié que el éxito de un proyecto empieza con un buen proyecto de ejecución y sin dejar un poco, porque al final la técnica, y ahora ya va yendo al plano real, todas las buenas soluciones pueden pasar por un conflicto de contratación en las medidas que esas partidas no están incorporadas a un proyecto de ejecución. Entonces, todo esto es muy bonito, pero siempre intentamos inculcar la idea que el proyecto de ejecución es el que al final, el pilar, y nunca mejor dicho, sobre el que se resuelven los proyectos. Así que definir estos puntos críticos es fundamental. Si queremos incorporar árboles, por ejemplo, los árboles crecen, se compran del vivero chiquititos, pero van creciendo. Los árboles sufren los efectos del viento, tienen un momento de vuelco. Los sustratos en cubierta suelen tener unos grosores muy inferiores a lo que el terreno natural nos ofrece.
los árboles necesitan, las raíces necesitan anclarse, y en una cubierta tenemos una cota en vertical, no tenemos una cota en el plano horizontal, porque en unas cubiertas la raíz seguramente pueda alcanzar toda la superficie de cubierta, pero en vertical las raíces que le permiten el anclaje pues pueden tener 60, 40, 1 metro de grosor de sustrato, pero no más, con lo cual es importante la comunicación entre la arquitectura y el paisajismo para en el proyecto de ejecución incorporar como, por ejemplo, anclajes de árboles flotantes que no generen puntos críticos en la impermeabilización y al final son puntos críticos que, insisto, desde 5 intentamos que todos los proyectos sean todo en posición flotante y respetando la labor y la garantía de impermeabilización, que al final es el éxito también de la que las cubiertas vegetales el público no las vea como un problema, sino como un beneficio, ¿no? Aquí estamos en Rehabilita Verde, donde el hecho de hacer un ajardinamiento en la arquitectura ya no por sí tiene que ser sostenible ni medioambiental. Poner una planta en una solución constructiva que genera problemas al edificio, de sostenible no tiene nada. Así que lo sostenible es lo que funciona. Así que sí apelamos a hacer proyectos de ejecución incorporando todos los detalles constructivos donde no se nos escape o se nos escapen los menos detalles posibles, y para eso hay una técnica, hay piezas especiales y podéis contar con AIMSUR o con 5 para resolver las dudas que tengáis. Y bueno, os he puesto algunas imágenes un poco para acabar por ilustrar todo el contenido de esta presentación. Veis como, por ejemplo, cubiertas con soportes en altura ya de por sí son sistemas drenantes, porque se genera una cámara de aire para que el agua pase a su través. Veis que el agua que cae en la zona de la derecha, en la jardinera, si se crea un muro construido sobre la placa drenante, el agua podría pasar por debajo del drenaje y encontrar la cámara de aire que generan los plots, y desde ahí, por la formación de pendientes, el agua se iría hasta la red de saneamiento de la cubierta, con lo cual los plots también en sí mismos están diseñados bajo un mismo principio de sistema de drenaje. Y bueno, pues este es el proyecto de la presentación. Veis estos proyectos donde zonas verdes de jardineras con pavimentos se combinan de una manera muy repetitiva en superficie. Y creo que hemos consumido más o menos el tiempo. La presentación acaba aquí. Creo que me ha ajustado bien, no lo sé. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo? ¿Si tú me escuchas? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? Si no, nos podéis escribir, ahí tenéis los contactos. En el stand vamos a estar toda la tarde y mañana vamos a estar, podéis ver los materiales, podemos hablar, hay una maqueta que habéis visto física, donde podemos ver los diferentes materiales y podemos resolver cualquier duda. Sí que insisto mucho en el contacto tanto con mi compañero Jorge como con nosotros, porque no hay una cubierta jardinada igual que otra, ¿vale? Todas las cubiertas son diferentes, tenemos que saber el soporte sobre el que estamos trabajando. La zona climática es muy importante y la vegetación que quiere el cliente. Aquí no se nos olvide de que estamos haciendo un diseño paisajístico para un cliente que quiere una determinada imagen, ya sea comercial o por simple gusto, pero quiere una imagen estética, y en función a esa imagen y a la cubierta que tengamos tenemos que fabricar el sándwich, el bocadillo, las capas intermedias, el sistema multicapa que nosotros le llamamos. Por eso nuestras cubiertas son tan versátiles y tan óptimas para cualquier tipo de jardinamiento. Entonces, cada sistema, cada cubierta es diferente. Si lleva zona transitable, o zona simplemente jardinada, o zona de paso de vehículos, ¿vale? Hay veces que hay que tener incluso en cuenta paso de servicio de bomberos, de emergencia, de carga y descarga, ¿vale? Cualquier uso de ese tipo, ¿vale? No, las fachadas, nosotros no, como 5 no trabajamos las fachadas jardinadas, son sistemas totalmente diferentes, un sistema en el que necesita, consideramos nosotros,
muchísimo mantenimiento, muchísimo aporte de agua constantemente, porque al final es un cultivo perdón. Pensaba que me hablabas algo. Es un cultivo en el que es hidropónico, en el que necesita muchísima cantidad de agua y muchísimo aporte de agua. Entonces no está vinculado la unión de la fachada ajardinada con la cubierta, para nada, ¿vale? La cubierta ajardinada es un sistema que tiene que funcionar de drenaje, porque recibimos mucha cantidad de agua de lluvia. Se me olvidaba antes comentar, y aprovecho la pregunta para decirlo, las cubiertas jardinadas es un magnífico tanque de tormentas, o sea, es una magnífica zona de retención de agua, por lo tanto no tiramos aguas pluviales a la red de saneamiento, ¿vale? Y entonces la cubierta va totalmente independiente de la fachada ajardinada, de los jardines verticales. No obstante, se pueden hacer un perímetro de jardineras y poner unas plantas trepadoras que te generen un muro verde sin la técnica de muros verdes. Desde abajo, desde la cubierta. Claro, por supuesto. Ver, todos los sistemas de cubiertas verdes deberían de llevar en su sistema constructivo distintos depósitos de agua para ayudar al sistema a mantenerse bien sin la necesidad de recurrir de los recursos de la red normal. No obstante, al menos parcialmente. Esa retención las tenemos nosotros en estas capas. Estas capas, aparte de protectoras, son retenedoras de agua. Entonces nosotros, esta capa, por ejemplo, retiene 6 litros de agua, esta capa retiene otros 6 litros de agua. Entonces nosotros vamos haciendo diferentes depósitos de reserva a la cubierta. Por lo tanto, la empresa de jardinería tiene que optimizar el riego durante los primeros meses. Depende de la zona climática y depende de la exposición. Ahora mismo, por ejemplo, estamos estudiando un proyecto en Gibraltar a 75 metros de altura, donde el aire nos va a secar constantemente, muy rápidamente, la cubierta. Por lo tanto, le tendremos que tener un aporte de agua mayor, o bien en las capas drenantes o bien en el sustrato. Nosotros le tenemos que, al final, lo que nosotros hacemos con las cubiertas jardinadas es llevar el ajardinamiento normal del terreno natural a la mínima expresión. Por lo tanto, las capas tienen que cumplir cada una su función. Oxigenación de las raíces, el sustrato tiene su capacidad orgánica, su capacidad de retención de agua y una parte de retención de agua. Entonces nosotros lo que optimizamos eso junto con el riego, ¿vale? Que la planta funcione bien. El riego que hay que tener en cuenta, pues al final pocos parámetros diferentes a los que tengamos en la zona de jardinería. Pues qué tipo de riego le viene bien a la planta y la exposición al aire. Ahora, por ejemplo, hemos hecho la del centro comercial del Lago, pues no podemos poner riego por aspersión, porque si no regaríamos el lago en vez de la cubierta, porque estaríamos regando fuera. En cambio, hay sistemas de riego de las empresas de sistemas de riego que hay, por ejemplo, de gota gorda, que no se la lleva el aire, o bien nosotros tenemos una manta que reparte homogéneamente el agua por debajo del sustrato. El sustrato nuestro tiene una característica que es muy permeable, por lo tanto, si ponemos riego por goteo, rápidamente va a la lámina drenante. Entonces nosotros tenemos un filtro que reparte el agua de manera uniforme y le aporta el agua a la planta de manera uniforme, porque el sustrato tiene que ser muy permeable para esa erosión de las lluvias. Entonces el sistema de riego al final se optimiza en función a la zona climática y a la planta. No. No, porque precisamente para eso en una de las presentaciones he mencionado que tiene que haber un buen equilibrio entre aire y agua. Un sistema de cubierta funciona mal en la medida que o está siempre seco o tiene excesiva agua. Por lo tanto, casi el kit de la cuestión de que una cubierta funcione bien es que ese balance aire-agua esté en unas proporciones adecuadas.
pues nosotros hacemos que eso funcione bien. Vale, imagínate una cosa muy sencilla, ¿vale? Es un ejemplo que lo pongo casi todos los días. Un ejemplo muy doméstico, pero para que todos nos entendamos bien. Un colador de cocina donde hacemos un caldito y lo colamos y el colador se llena de los pozos que tiene y deja de colar, ¿vale? Pues eso ocurre en las cubiertas mal hechas, que el filtro, en relación con una tierra muy arcillosa, los poros del filtro se colmatan por las arcillas y cuando llueve el agua se nos queda ocupando los poros de aire que tiene el sustrato. Con lo cual, cuando llueve, el agua no pasa al sistema de drenaje, sino que se nos queda como encharcado dentro de la tierra y dentro de las raíces. La planta se nos pudre y se nos muere. Así que el quid de la cuestión es hacer que el sistema retenga agua, pero sin quitar la porosidad y la aireación que la vegetación necesita. Por eso, el sustrato, en su combinación con el filtro y tener una capa de drenaje con una cámara de aire adecuada, esos tres parámetros es lo que van a permitir que las cubiertas funcionen adecuadamente. Un caso que estamos haciendo, que se está terminando ahora, una cubierta sobre garaje con un metro de tierra que pesa mucho y más cuando llueve y el agua no escapa al sistema de drenaje. Ese sobrepeso generó durante 10 años que el forjado estuviera en sobrecarga, colapsó y se cayó todo el forjado sobre los coches que estaban debajo. Menos mal que fue a las 6 de la mañana porque encima del parque era un parque también de niños, aparte de zonas verdes, y no ocurrió ninguna desgracia más, sí los coches que se aplastaron. Pero eso ocurrió porque la conexión del sustrato con el filtro y un drenaje insuficiente hizo que cuando llueve el agua se queda acumulada constantemente. Nosotros lo que intentamos es garantizar ese peso de la cubierta. Nosotros con nuestro sistema y nuestro sustrato garantizamos, si habéis visto el esquema que había anterior, en el que pone, depende de la cantidad de sustrato, el peso que va a tener la cubierta, nosotros garantizamos el peso que va a tener la cubierta. Y esos pesos que ponemos ahí es saturado de agua, ¿vale? Por lo tanto, nosotros garantizamos eso. Con te tuteo. Tú utilizas un sistema drenante magnífico, pero ahora utilizas tierra que hayas utilizado en el desmonte de la vegetación, o sea, de la obra, o tierra natural, y tú no puedes garantizar ese peso que va a tener la cubierta. Y si estamos trabajando sobre un forjado, es fundamental ese peso que va a tener. Tenemos multitud de ejemplos aquí que por esa tierra con arcilla expandida y apelmazado sin oxigenación, no solamente está metiendo un peso brutal al forjado, sino es que además las raíces de la planta no se desarrollan bien. Entonces, como decías antes, y te contesto, cada proyecto es diferente, nos contactáis por correo electrónico y nosotros solamente necesitamos 3 parámetros: orientación y zona climática, qué tipo de forjado tenemos, si tenemos cubierta plana, cubierta inclinada, hormigón, chapa, madera, lo que queráis, se puede hacer sobre cualquier sitio, y el diseño paisajístico. En función a esos 3 parámetros nosotros fabricamos el sistema constructivo, ¿vale? Dejar claro que Cinco no es una empresa fabricante de materiales, Cinco es una ingeniería, ¿vale? Y lo que hace son sistemas de cubierta. Jorge lo puede confirmar. Sí, bueno, somos fabricantes, pero realmente lo que nos diferencia o lo que nos hacemos valer quizás es por la ingeniería que hay detrás, porque lo fácil es tener un sistema universal con un precio, una tarifa, y que la gente lo compre y lo monte, y si funciona bien y si no, pues cada uno que sepa y que haga cuentas. Nosotros asumimos una responsabilidad en la medida que somos nosotros que decimos a cada proyecto cuál es la combinación de capas que hace que funcione bien. Con lo cual eso es una ingeniería que bueno, tiene su valor o su componente de importancia en el proyecto. Nada, tenemos que cortar, que se nos agota el tiempo, que ya me han hecho 2 veces señas y me van a sacar tarjetas rojas. Si queréis algo más, estamos en el stand del principio, junto a la maqueta de Rehabilita Verde, y tenéis alguna consulta, allí estamos, os daremos tarjeta, información y estaremos gustosos de atenderos. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias.